1, grupo número 1. Hoy es viernes, es 8 de abril de 2022. Esta es la clase de las 15:45. Muy bien, empecemos con nuestro tema y veamos qué sabemos sobre flujo de agua, ¿no? Hacia eso vamos, flujo de agua. Y tenemos un contenido para esto, conceptos generales, y en conceptos generales, el ciclo hidrológico, la ocurrencia de agua en el suelo, formaciones geológicas subterráneas, ascenso capilar, el concepto de carga y la dirección de movimiento. ¿Cómo podemos ver eso en resumen? De esa manera, el ciclo del agua, luego en la ocurrencia del agua en el suelo, el agua vadosa o la zona vadosa aquí y la zona freática. Y por otro lado, el mismo nivel freático. Esa es básicamente la idea. Y luego, en más detalle hemos visto este otro gráfico con el nivel freático, el ascenso capilar. Por otro lado, hemos visto cargas, alturas totales, piezométricas, elevación, diferencia de alturas, gradiente hidráulico, presión de poros. Luego hemos entrado a hablar de flujo en una dimensión, laboratorio principalmente, y ahí queremos enfatizar la ley de Darcy, más otros aspectos. Ley de Darcy, coeficiente de conductividad hidráulica y la determinación de caudal y presiones. Y si agrandamos un poquito más, decimos en cuanto a la ley de Darcy, es muy importante entender qué es V, qué es Q, qué es I, y en cuanto al coeficiente de conductividad hidráulica, la definición y la determinación en laboratorio. Y eso hemos hecho, hemos ido con calma a ver qué es V, qué es I, lo que representan en el ensayo, qué es el caudal, velocidad de descarga, hemos hablado de otros aspectos de velocidad de flujo, qué es exactamente el gradiente hidráulico, qué es K. Y en cuanto a K, nos hemos quedado con esta gráfica de dónde a dónde van los valores, además el tipo de suelo y la determinación, carga constante, carga variable. Y eso nos pone acá en el coeficiente de conductividad hidráulica la determinación a través de ecuaciones empíricas. Pero hasta ahí, que es lo que ya hemos llevado, ¿tienen alguna pregunta? Bien. Vayamos a ver las ecuaciones empíricas y vamos a utilizar de base un artículo. El artículo aparece aquí y está asociada con un autor, de acá, y evaluación de fórmulas empíricas para la determinación de conductividad hidráulica basado en el análisis granulométrico presentado en este journal. Perfecto. Y en forma general, este autor nos dice, mire, el coeficiente K depende de varios parámetros y estos parámetros, este último en especial,
depende de la curva granulométrica. ¿Se acuerda que es una curva granulométrica? El porcentaje que pasa en función del tamaño de partícula. Pueden haber varias y sabemos determinar D60, D30, D10 y eso es lo que entra ahí en función del diámetro, además de otros criterios. Bien, segundo punto. Otros criterios son este que está aquí, la viscosidad. Esa es la viscosidad cinemática, la que entra aquí además de la gravedad. Y esta viscosidad cinemática tiene que ver con una viscosidad dinámica entre la densidad. Si el fluido que circula es agua, entonces está relacionado con el agua. ¿Y de dónde uno obtiene esa viscosidad dinámica? De aquí. La viscosidad dinámica está asociada con la cinemática, con la gravedad. Y si, por ejemplo, dice, yo voy a reportar el coeficiente K a 20 grados, que es lo que hemos visto en nuestra última clase, la densidad es 998.2, la viscosidad dinámica es 1002 por 10 a la menos 6, y esos dos valores entran acá y se tiene la viscosidad dinámica. De esa forma, ya conocemos esa viscosidad, eso es solo G, y adicionalmente el valor de D que viene de la granulometría. ¿Cuál es? Todavía no sabemos, solo sabemos que es función de aquello, ¿no? Pues si volvemos atrás, hemos hablado de que D tiene que ver con la curva granulométrica, cómo hallar la viscosidad y ahora hablamos de esta otra relación N, que es N la porosidad. Y dice, es una función, es una función. Muy bien, esa función N es de la porosidad. Entonces, en otras palabras, algunas veces tendrá que ser n al cubo sobre 1 más n, por decir algo, es una función. Otro autor dirá, no, es n a la 1.83, cosas de ese estilo, ¿no? A eso se refiere cuando menciona la porosidad y una función de la porosidad. Y si solo hablamos de la porosidad, las ecuaciones empíricas están asociadas con esto que está aquí. Dice, mire, la porosidad es 0,255 más 1,83 por un término U. Y U es D60 sobre D10. D60 sobre D10, inmediatamente concluyo que ese es el coeficiente de uniformidad. Por lo tanto, si yo tengo la distribución granulométrica, con el 60 hallo un D60 y con el 10 hallo un D10 y ya tengo el valor de U. Entonces, esta porosidad, dicen estas ecuaciones empíricas, depende de solo la granulometría estimada, ¿no? Vamos a tomar un cierto valor, por ejemplo, esta curva. Vamos a imaginarnos que el D60 es 2 milímetros, y como está aquí, el D10 es 0,085 milímetros. En ese caso, ¿cuánto sale el CU? ¿Pueden dictarme, por favor? El D60 sobre el D10. $23.53. Ok, gracias. Entonces anotamos 23.53. Y ese es el valor que viene aquí. Entonces, con 23.53, ¿cuánto saldría la porosidad?
0,26. Excelente. Entonces es la manera en la que uno estima la porosidad en un suelo. Esa es la forma general. Bien, algunas veces hay que hilar más fino. ¿Cómo? Lo que acabamos de decir es que si tenemos un suelo de este estilo, así como se ve, no nada específico en cuanto a condiciones de porosidad y vacío, simplemente un suelo cualquiera, ahí podemos hacer lo que acabamos de decir. Pero ¿cuándo podemos hilar más fino? Cuando nosotros decimos, mi suelo va a tener una porosidad específica en mi análisis. Por ejemplo, yo establezco que tiene que entrar cierta cantidad de suelo en un volumen y con cierta cantidad de agua, por lo tanto va a tener una porosidad definida y para esa porosidad definida yo quiero saber el coeficiente K, entonces tendré que utilizar las ecuaciones del capítulo 1 para hallar la porosidad en base a estos datos y lo que conozco del suelo. ¿Ven la diferencia? En el primer caso es un suelo que no necesariamente tiene una porosidad dada, es una estimación del valor de K. En cambio, en el segundo caso puede ser el mismo suelo, pero me interesa hallar K para una porosidad definida. De ahí la idea de usar una o cualquier otra ecuación. Y es importante distinguir aquello. Entonces ahí estamos ya con casi todo. Nos falta la función misma y la constante asociada. Perfecto. Entonces decimos, ahí aparecen varios autores. Vuelvo a decir, aparecen varios autores y esos varios autores lo único que hacen es encontrar una función, un parámetro adecuado en ese sentido y adicionalmente la constante y el D que ellos toman. Entonces ahí aparece un primer apellido. Hassen es un apellido. Entonces Hassen dice, mire, la ecuación general es esa, es una ecuación que depende de la granulometría. Entonces, para hablar del D, por favor, utilice el D10 al cuadrado. Luego, para N, piense en esta función, 1 más 10, N menos 0,26. Y N usted decida si lo obtiene de la granulometría o de un caso específico. Y la constante, 6 por 10 a la menos 4, que va a inducir ciertas unidades que K esté en metros por día o en metros por segundo, o lo que sea. Y esto que ya hemos hablado, la viscosidad cinemática del agua y la gravedad. ¿Se ve difícil esta ecuación? Se ve fácil. Luego está Cosen y Karman, dos autores que dicen, mire, el D10 estoy de acuerdo al cuadrado, pero el n no es mejor que esta función, esta otra n al cubo sobre 1 menos n al cuadrado. Excelente. Y además dice el coeficiente va a ser otro y en la misma forma, entonces va a dar valores diferentes. Él dice, dentro de lo que yo he probado, ha sido mejor esto. Y luego viene Breyer y dice, no, mejor esto, de 10 al cuadrado, 500u era cu, etcétera, etcétera, etcétera. Esta no admite una porosidad específica para un cierto caso, solo la forma asociada con la granulometría. ¿Bien? Entonces, esa es la idea, eso es todo, uno solo tiene que escoger alguna de esas. Bien, hasta aquí, ¿desean hacer alguna pregunta? ¿Hay otros autores que proponen otras cosas? Sí. El siguiente autor es este de acá. Slither seguramente se pronuncia. Entonces uno mira y dice, D10 igual que antes, N, pero ¿qué forma? N a la 3,287, 1 por 10 a la menos 2, y ahí está otra ecuación.
¿Va a dar iguales a las anteriores? Por supuesto que no, no tiene por qué salir iguales a las anteriores. Es solo otra ecuación, nada más. Y luego está la de Terzaghi. Aquí todavía no he borrado algo. Vamos a borrar para que sea exacto. Y ahí aparece Terzaghi que dice, mire, la forma es esta, igual a un coeficiente n de 10 de 10, el n en esta forma, y aquí un coeficiente ct. Y uno dice, ¿qué será ese coeficiente ct? En general aquí no dice mucho, dice es 6.1 por 10 a la menos 3 entre 6.1 por 10 a la menos 3 y 10.7 por 10 a la menos 3. Ahí parece 107, es 10.7. Y dice, en este estudio se toma un promedio entre ambos valores. Y depende un poquito de la rugosidad de la partícula. Uno se asocia con partículas más lisas y las otras más rugosas. Por eso es que se puede tomar solo un promedio entre ambos. Lo que en el fondo sería 6.1 más 10.7 entre 2, ¿no? Ese es el típico promedio, 6.1 más 10.7, y eso dividido entre 2, y ese valor es 8.4 por 10 a la menos 3. Entonces, lo más común, si bien tiene sus variaciones, perdón, si bien tiene sus variaciones, es que ese CT tenga el valor 8.4 por 10 a la menos 3. Sí, eso es lo que dice Terzaghi. Y después aparece el USBR, Buró de Reclamación de Estados Unidos, y ahí aparece otra vez la constante, un D20 al cuadrado, aquí primer D20, antes eran puros D10, y la función de n con el D20 a la 0,3. Otra opción. Entonces ahí ya vimos tres, y aquí otras tres ecuaciones empíricas, no tienen por qué dar lo mismo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien. Hay más autores, y aquí aparecen Al-Yamani y Sen, otros autores, dos. Y ellos dicen, yo propongo, yo, nosotros proponemos que el valor de K sea 1300 de I sub 0 más 0,025 del D50 menos el D10 al cuadrado. Siempre hay que tener cuidado con las unidades, pero en forma general es eso. ¿Y qué es el D50? Entiendo que si tengo una curva granulométrica, tomo el 50, llego a la curva, hay un punto dado y ahí le corresponde un valor de D50, que es el que entra. Y además al D50 hay un D10, entonces tomo el 10 y con el 10 vengo acá y también tengo un valor de D10, otro valor conocido para el suelo que estoy analizando y para el que estoy estimando K. Entonces ahí entre el D50 y el D10. Y además tomo esos dos puntos y simplemente uno esos dos puntos. Y hago que pase
una línea recta por esos dos puntos y llego a ese valor. Y ese valor se define como I0, la intersección con el eje de las abscisas, I0. Y el I0 es el que viene aquí. De esa forma entre el I0. Bien, no es nada difícil. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. En el ejemplo 4.2 de su texto, dice, es parte del ejemplo que viene en el artículo y dice, mire, hay 4 muestras, la muestra 1, la muestra 2, la 3 y la 4, y hemos hecho la granulometría de esas 4 muestras. Entonces, por eso tenemos el tamaño de las partículas en milímetros y el porcentaje que pasa. Y esos 4 suelos equivalen a una arena gravosa, una arena media, una arena gruesa y otra arena media. Y como se trata de trabajar con estas ecuaciones empíricas, para cada suelo se halla el D10, el D20, el D50, no todos los métodos utilizan todos los valores. Este hemos dicho es el CU, ¿no? El CU, el coeficiente de uniformidad. Luego la porosidad, en este caso, función de la curva granulométrica y el I0. Y para cada uno de estos, usando las ecuaciones, miren las ecuaciones Hassen, Kosenik-Kármán, Breyer, Slidher, Terzaghi, USBR y Al-Yamani-Sen. ¿Sí? Al-Yamani-Sen. Y utilizando esa ecuación simple, es que uno determina los valores de coeficiente de conductividad hidráulica a partir de la curva granulométrica. Y ahí están los valores. Entonces, ese es el ejercicio. Mucho, fíjense en las unidades, porque aquí se reporta en metros por día y uno quiere saber si la constante lleva directamente a eso, si es que el D10 tiene que anotar en milímetros o en alguna otra unidad, porque así como la ecuación solo dice D10, pues hay que fijarse para poder concluir en algo en esos valores. Y como las respuestas están dadas, van a poder trabajar sin ningún problema. Nunca olvidarse que si se necesita otros parámetros, el valor de temperatura a la que se puede reportar es a 20 grados Celsius. K a 20 grados Celsius. Es el reporte correcto. ¿Hasta ahí desean hacer alguna pregunta? Bien, ya tenemos un primer ejercicio que era muy simple, pasar agua por un suelo y después de pasar agua por un suelo, hallar el valor de K en laboratorio, ¿no? Esa es la idea. Ahora tenemos un ejercicio 2 con una ecuación empírica en base a la granulometría y utilizar varios métodos. Entonces igual hay que hacer y tener mucho cuidado en las unidades. Y todos estos métodos, recordar que dependen de los parámetros que están ahí, principalmente la curva granulométrica.
De ahí el DE, que puede ser D10, D20 inicialmente, y luego N, y luego los parámetros asociados. Perfecto. Todas estas ecuaciones tienen unas limitaciones. Hay que tener muchísimo cuidado con las limitaciones. No le vamos a dar importancia ahora. No es un asunto en el que deseemos nosotros enfatizar ahora, pero a futuro, por supuesto que aplica. Entonces, estas limitaciones ahí solo están escritas como, por ejemplo, la ecuación de Hassen, solo como ejemplo, que es esta que hemos visto. Asegúrese que el CU sea menor que 5 y el D10 entre 0,1 y 3 es un ejemplo. Y que coseno y karma esté del D10 entre tales valores y así sucesivamente, más otros, como pueden ver. Entonces, lo único importante es reconocer que cada una tiene su limitación, pero en mecánica de suelos uno no nos vamos a meter a conocer las limitaciones, solo saber que existen, nada más. Eso es todo. No hay por qué complicarnos con aquello. Luego aparece el ejemplo 4.3. Es un ejemplo en el que se tiene que utilizar coseno y karma, una de ellas, para afinar y ver si están bien en cuanto a las unidades. En qué unidades se ha puesto qué y si sale bien. Y en especial dice estimar el coeficiente. Aquí está. El coeficiente de conductividad hidráulica a 20 grados utilizando coseno y karma en metros por segundo. Hace rato había metros por día, metros por segundo. Entonces el ejemplo 4.3 nos va a ayudar a pulir las unidades. Es lo que está ahí. Muy bien. Y luego viene el ejemplo de Kruger. Es otro autor, así como hemos hablado de Coseni, de Karman, de Terzaghi, existe Kruger y dice Kruger K 240 por la porosidad 1 menos n al cuadrado, un d sub e al cuadrado. Y ese d sub e no es ni el d10 ni el d20, tiene esta ecuación, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de delta gi sobre di. Y como queremos entender qué hacer con este método de Kruger, viene un ejemplo para ver cómo trabajar. Igual que siempre, puede ser un ejemplo donde pida muchas cosas, ¿no? Pero nos concentramos simplemente en esta parte, estimar la conductividad hidráulica según el criterio de Kruger en metros por segundo. ¿Y qué hay a partir de la granulometría? Entonces empiezo y digo, en ejercicio está la abertura y adicionalmente está el porcentaje que pasa. Aquí además está el de 0,075 en cuanto a abertura y pasa el 34%. Pero después he hecho hidrometría y pasa todo. Entonces, la clave es que hay abertura en función del porcentaje que pasa. Y como he visto, hay límites para D10 o para el coeficiente de uniformidad para ver si se aplica. No me meto en eso, ¿no? A ver si realmente se aplica. La clave es solo el hacer el cálculo como ecuación, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, sin pensar más, traigo la ecuación y me dices 240 de n sobre 1 menos n al cuadrado por d sub e al cuadrado y estas unidades en metros por día. ¿Cuánto debe ser n? La ecuación que ya hemos visto, 0,255, 1 menos más 0,83 CU y CU es D60 sobre D10. ¿De dónde debe salir el D60? De esta tabla, ¿no?
el de 60 sobre el de 10. Y este otro 1 sobre D es sumatoria de delta GI sobre DI. Y eso es lo que vamos a ver en un momento. Ordenamos. A ver, déjenme ver. De otra manera, no, aquí todavía, ordenamos de otra manera y vemos el porcentaje que pasa en función de la abertura, el diámetro. Y nos concentramos en este porcentaje 100 y en este porcentaje 86 para una abertura de 75 y 19, pero después es lo mismo, conforme vaya cambiando voy hacia abajo y lo que quiero es para esos datos hallar delta GI sobre DI. Delta GI sobre DI. Entonces me dice, es muy fácil, mire acá. El GI. Y aquí dice 1, aquí dice 0,8607. ¿Cuál es la relación entre el porcentaje que pasa y el GI? Uno es 100, el otro es 1. Uno es 8607 y el otro es 0,8607. Entonces es fácil de ver de entrada que el valor de G sub I no es nada más que el porcentaje que pasa entre 100. El porcentaje en decimal es el G. ¿Y qué es el delta GI? Aquí me dice que entre estos dos valores hay un delta G. Entre 1 y 0,86 hago la diferencia, 0,1393. Y luego veo para el siguiente tamiz y el siguiente porcentaje que pasa. Puedo yo dibujar aquí entre estos y hay otro delta G. Este será el 1 y este el 2. Y luego entre estos, este es el delta G3. Y luego entre estos, este es el delta G4. Y después entre estos, el delta G5 y aquí entre estos delta G6 y después entre estos el delta G7. Entonces cuando me habla del delta G, solo tengo que agarrar en el porcentaje que pasa, dividir con el anterior y ahí aparece entre dos tamices un delta GI, un valor entre dos tamices. El porcentaje, la diferencia, pero expresado en decimal. ¿Y qué querrá decir el DI? Ahí hagamos otro dibujo de una curva granulométrica. Pongamos otro color. Y ahí pongamos el porcentaje que pasa. Y aquí pongamos el diámetro en escala logarítmica. Y luego, digamos, hay una curva para algún suelo. Y vamos a tomar un punto y otro punto. Y decimos, este de acá es un porcentaje que pasa 1. Y para este otro le corresponde un porcentaje que pasa 2. Y por supuesto, a este le corresponde un diámetro 1 y este de acá un diámetro 2.
Y tomamos un punto medio y decimos para ese punto medio, estamos hablando de un punto P igual a P1 más P sub 2 entre 2. Llegamos a la curva y encontramos que D es conocido aplicando una interpolación lineal. Por lo tanto, en este primer caso, tenemos el porcentaje 100, 86, la abertura 75, 19. Yo quisiera saber, pasando una línea recta entre esos dos puntos, ¿cuál tendría que ser el punto intermedio, el punto D intermedio? ¿Pueden usar su calculadora y decirme, por favor? Los espero, pero hagan la operación pensando en una interpolación, ¿no? Pero ahora es para el punto medio. Y cuando tengan, me avisan. ¿Algún hito está haciendo? ¿Entre qué números era, ingeniero? Entre 100 y 86, que son los marcados en amarillo en porcentaje y en abertura. Nada. Nada, jóvenes. Los han salido, yo también me saldré. No hay nadie. Un momento, ingeniero, por favor.
Inge, Escucho. me sale, no sé si he hecho bien, pero me sale 1.3. El de... Es para el D60, ¿no es así? No, no estamos calculando el D60. Ah, ya, gracias. Voy a corregirlo. No es el D60, es el valor entre P1 y P2 a un valor que, ¿cuánto será? P1 más P2 es 100 más 86. 93.035. 100 más 86.07 entre 2. Ese valor es 93. Es para el D93 que hay que hallar. Ah, ya, gracias, Inge. 1.58, Inge. No, no sale eso. Otra opción. 37.73. Eso sale. Es lo que hemos hecho en cuanto a diámetros, ¿no? No es nada más. Y sale ese valor. 37.73 dictaron, 75 posiblemente. ¿Y dónde aparece ese valor? Deme un segundito. Está aquí mismo. A ver, vamos a... Entre este y este, para hallar el punto medio. Dame un segundo que se mueve a todo lado esto. Un minutito. Está aquí. Bien, no voy a enfatizar más porque es lo que hemos hecho en el capítulo 1, pensando entre un porcentaje, otro porcentaje, el punto medio entre esos porcentajes y hallar el diámetro. Perfecto. Y lo mismo puede hacer uno para las otras posiciones entre uno y otro tamiz, puede hallar esos valores. Y después puede dividir entre delta G y DI y le sale eso. Y termina sumando la división y sale eso. El inverso, en este caso, D sub B 0,1375 milímetros. Entonces, por supuesto que tienen que trabajar en esto y ver más detalles. Ahora vamos a consultar un otro artículo y de aquí habla Kruger y después varios otros. La ecuación de Kruger expresada ligeramente diferente. Y después dice Kruger es 1 sobre D, la sumatoria de 2 delta G, D más D. Entonces, en el fondo, cuando uno ve esta ecuación, es el 2 va a dividir aquí, entonces es 1 más el otro entre 2 y el delta G. Entonces termina con la misma ecuación de aquí. Pero aquí hay una diferencia. Si este es el D intermedio, este solo es el aritmético. Entonces, el aritmético tendría que ser abertura 75 y 19. Entonces, el aritmético
no es nada más que, por ejemplo, en este caso, 75 más 19 entre 2. ¿Cuánto sale 75 más 19 entre 2? 47. 47. Y uno dice, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia de el D. Cuando uno ve este artículo, debería ser de esta forma. Y cuando uno lee el otro, parece más razonable lo otro. Entonces, ahí hay dos formas de enfocar esto. Y hay que hacer un poquito más de investigación, un tercer artículo que me ayude a ver más detalles y les voy a contar. Pero entre tanto, espero que en este ejercicio estamos resolviendo el ejemplo 144 para la siguiente clase, que es el viernes. Utilicen como alternativa 1 esto que acabamos de hacer. Como alternativa 2, esto que acabamos de decir aquí. Finalmente, cuando uno introduce las ecuaciones y demás, le sale un valor de K. Aquí van a tener un K de la alternativa 1 y un K de la alternativa 2. Y comentamos el siguiente lunes. ¿Les ha quedado clara la idea? Sí, Inge. Bien. Bien. Luego, en nuestro texto dice, ahora vamos a ver algunas alternativas a esas mismas ecuaciones que dependen de la granulometría. En algunos libros, en nuestro texto está así también. Dice, tenía la forma G sobre viscosidad, coeficiente, etcétera. Aparecen más simples, aparecen como esto que está acá. K igual a C por D10 al cuadrado para Hassen. Y este C, un coeficiente en esos rangos con esa limitación. Y hablando de Cosen y Karman, aparece otra forma y aparecen más cosas como el factor de textura. Y decimos, y en lugar de NE, perfecto, es la misma ecuación con más detalles. Entonces, solo para decir que a veces aparecen estas relaciones, ¿no? Como dice aquí, variaciones de la forma general. Listo. Ahora veamos otras relaciones. Entonces, así como hemos visto una forma general, ahora decimos, vamos a ver ecuaciones empíricas, pero no exactamente bajo la misma forma, sino otras relaciones. Y lo primero que aparece son estos autores, Marsh y Denny. Y dicen, ¿sabe qué? Como siempre, usted tiene un porcentaje que pasa en función de tamaño de partículas, pero si usted piensa que un diámetro puede cambiarse a esta escala phi, ¿no? Menos logaritmo en base 2 del diámetro phi,
podría igual dibujarse esa curva granulométrica como porcentaje que pasa en función de phi. Y es claro que ahí yo puedo hallar para 60 y podré hallar un phi 60, o para 10 y podré hallar un phi 10 que equivale al diámetro, ¿no? Eso es todo. Y también un phi 50. Entonces, en este método dice, ¿sabe qué? Encuentre el D50 en unidades de phi, halle sigma UI, cuya ecuación es esta, en unidades de phi, D16 en unidades de phi, D84 en unidades de phi, lo mismo el 5 y el 95, y va a encontrar un sigma I, encuentre el valor adecuado para sigma I, y a continuación un valor de K. Fácil. ¿Quiere practicar? Está el ejemplo 4.5. Y en ese ejemplo 4.5, con la curva granulométrica, uno determina el D95 en unidades phi, el D84, el D50, el D16 y el D5. Entonces aplica este sigma I, que en este caso sale 1,7112. Como tiene las unidades phi 50, entonces phi 50 2.21, más o menos aquí. Sigma I 1.77, más o menos aquí. Y ahí aparece un valor y dice ese valor es 0.30. Ese es el K en centímetros por minuto. Ese es el K en centímetros por minuto. 0.30. Bien, ese es el método. ¿Alguna pregunta? Todo Bien. está claro, ingeniero. Y luego así aparecen otros autores, Shefford, K es igual a C de 50 a la J, dice Shefford. Y en esta relación hace del D50 en función de K. Y si agrandamos ahí, habla de depósitos de dunas, depósitos de canales, y para cada uno un C y un J. Nosotros vemos esto muy ambiguo y decimos, nos quedamos tranquilos, nos olvidamos de Shefford. Pero sí aparecen otras relaciones. ¿Cuál, por ejemplo? Esta de D10 en función del índice de vacíos da K. Excelente, con esas limitaciones. Como dice aquí, son solo otras formas empíricas, ¿no? Otras formas. Y ahí concluyen nuestras otras formas empíricas. Y luego viene otro campo. Y subrayamos las correlaciones a partir de ensayos. Y ahí aparece Casagrande y dice el valor de K es 1,4 de E al cuadrado K0,85. ¿Qué es K? La conductividad hidráulica, el índice de vacíos, y ¿qué es K0,85? La conductividad hidráulica para un índice de vacíos de 0,85. Entonces, ¿cómo debemos entender esto de ensayos? Debemos pensar que nosotros tomamos una muestra, la ponemos a un permeámetro, algo hemos visto en video, ponemos el suelo en el permeámetro y va a tener un cierto índice de vacíos. Y hacemos el ensayo y obtenemos un valor de K de un ensayo. Entonces recurro a esta ecuación y con la ecuación digo K es igual a 1.4 veces de E elevado al cuadrado K 0.85. Y me pregunto, ¿cuál era E en el ensayo? El que obtuve.
incluso podemos cambiarle de color para no tener problemas. Y decimos el valor de E que obtuvimos. Es este. Y el valor de K que obtuvimos para ese E es ese. Por lo tanto, en esa ecuación se nota que lo que puedo despejar es el valor de K0,85. Y conozco ese, de un ensayo. Y si conozco el K0,85, ahora puedo hallar el K para otros índices de vacío, ¿no? Eso es clave. Bien. Viene otro autor, cuyo nombre ya conocemos. Aparece Coseni. Y Coseni dice, en el mismo espíritu, K es un coeficiente C1 por E al cubo sobre E. ¿Y qué hay que hacer? Un ensayo con a un E conocido. Así determinamos C1 y ese C1 para ese suelo nos permite determinar K para cualquier otro índice de vacíos. Y a eso se refiere las correlaciones a partir de ensayos. Aquí abajo aparecen otros autores, le cambiamos el color. Y decimos para suelos finos, entendemos que los otros son gruesos. Estos autores del 82 dicen el valor de K es E con E y los coeficientes C2 y N. Entonces ahora aparecen dos coeficientes que son incógnitas. El coeficiente C2 y el coeficiente N. Entonces necesito, por lo tanto, dos ensayos. En los anteriores necesitaba uno para estimar más allá. Ahora necesito dos ensayos. Por supuesto, ahí vuelven a aparecer otras ecuaciones que no habíamos visto antes, con ciertos coeficientes C2 para arena media fina. No nos preocupamos, así basta entender algunas cosas y vamos entendiendo otras, ¿no? Y listo, no hay mayor problema. Y aquí llega el ejemplo 4.6. Y este ejemplo 4.6 lo que dice es, mire, ha hecho el ejemplo 4.1 un ensayo con un valor de K que ha estimado, el ejemplo 4.1 que lo han hecho para hoy. Y ahora yo quiero un otro índice de vacíos. Entonces, en este caso dice utilizar la relación de Coseni, o la que se utiliza es esa, se determina C1 y luego se cambia el valor de E. No es nada complicado.
Perfecto. Entonces, con eso estamos listos con las ecuaciones empíricas. Ahora, lo último en estos minutos es la determinación en campo. Muy bien. Y decimos, volvamos a esta gráfica. Coeficiente K, sé que no se lee bien, pero en este marco grande resaltemos algunas cosas en centímetros por segundo. Aquí está el 10 a la 2 y a este otro lado está el 10 a la menos 9. Por este lado está el tipo de suelo: grava limpia, arena muy fina y arcilla homogénea. Y con eso los permeámetros, el permeámetro de carga constante, el permeámetro de carga variable y la prueba de carga constante en celda triaxial. Y acabamos de ver la computación a través de ensayos de granulometría. Y miren el rango. Un permeámetro de carga constante en el mismo orden de computación. Por supuesto, algunas ecuaciones que dicen suelo fino se desplazan más hacia la derecha, pero esa es la idea. Entonces, solo para ubicarnos en los límites de permeabilidad, en el tipo de suelos donde se aplican estos ensayos. Y a continuación, por el resto de la clase, en lo que queda de la clase, vamos a entrar a ensayos realizados en campo, pozos y barrenas. Pero hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bien. Si utilizamos un pozo, podría pensarse en lo siguiente. No vamos a ver el detalle, es solo la idea general. En un pozo tendríamos que hablar de hacer el pozo. Miren, aquí hay arena gruesa, arena fina, y hay un río, el nivel está aquí arriba, pero después de hacer el pozo, el agua baja y se abate de esa forma. Entonces el agua entra de la arena al pozo y se bombea. Hay métodos que permiten determinar el coeficiente K de esa arena, de ese acuífero, cuando se hace eso. Está bien, son métodos de campo. Y en su texto aparece información adicional cuando muestra que este pozo no está algo en el fondo, cuando es confinado o no confinado. Hay esa información adicional, pero me quedo tranquilo si solo sé que existe esa forma de medir K. No la tomamos como un aspecto de mecánica de suelos, tomamos como un aspecto de hidrogeología. ¿Y qué tomamos como aspecto de ingeniería civil, pero no en este semestre, sino después, cuando estemos hablando de mecánica de rocas, de ensayos Lefranc? Es esto, el hecho de hacer perforaciones, de encamisar las perforaciones, de saber dónde está el nivel freático, dónde está el acuífero, y a continuación, simplemente con esos datos y midiendo el caudal que uno puede poner, ecuaciones tan simples como esta que permiten hallar K. No vamos a entrar en detalle. Otras situaciones en las que se da cierta presión y se mide el caudal en una longitud L, como se ve aquí, nos cambian la ecuación, pero está bien, no hay problema, solo es eso.
Veamos un video de esa aplicación en algo muy simple que hacen estos estudiantes que nos ayuda a ver cómo podríamos trabajar en la superficie. Entonces veamos nuestro video. Para la elaboración del ensayo de permeabilidad del suelo in situ, es necesario contar con los siguientes instrumentos: una pala, una barra, un balde plástico, un tubo plástico y una cinta métrica. Primero, con la ayuda de la barra, se extrae una sección de 50 por 50 centímetros del terreno a ensayar. Una vez extraída la parte vegetal del suelo a ensayar, con la barra se comienza a excavar hasta llegar a una profundidad de 70 centímetros. Esto se lo realiza para que el tubo ingrese con facilidad y con la finalidad de obtener un coeficiente de permeabilidad más exacto. Al finalizar la excavación, introducimos el tubo en el sondeo elaborado. Una vez finalizado el sondeo, se introduce el tubo plástico y, para que éste permanezca estable durante todo el ensayo, se vuelve a introducir toda la tierra excavada por los lados del tubo, evitando el ingreso de tierra al interior de este. Luego de introducir el tubo plástico en el terreno a ensayar, se procede a llenar de agua a este con la finalidad de que se mantenga una carga constante, por lo cual se esperará una hora. Luego de la primera hora, con el flexómetro se tomará la medida de cuánto ha descendido el agua y con el balde de agua se volverá a llenar el tubo plástico y se lo dejará ahí por 10 minutos. Luego de los 10 minutos, se volverá a medir cuánto ha descendido el agua. Y, nuevamente, se llenará de agua al tubo con el que se está haciendo el ensayo, dejándolo ahí por otros 10 minutos más. Luego de los 10 minutos, se vuelve a medir cuánto descendió el agua. Y si la medida obtenida es similar o varía por pocos decimales, se dirá que el ensayo está por buen camino, por lo que se llenará nuevamente el tubo con agua para obtener una tercera medición, luego de los 10 minutos. Si luego de los últimos 10 minutos se obtiene un dato similar a los anteriormente recogidos, se dará por finalizado el ensayo y se procederá a realizar los respectivos cálculos para la obtención del coeficiente de permeabilidad. Una vez obtenidos ya los datos, se procede a calcular el volumen promedio drenado y la pérdida promedio de carga hidráulica obtenidos durante el ensayo. Una
Una vez realizados los respectivos cálculos, aplicamos la fórmula siguiente del coeficiente de permeabilidad y realizamos los respectivos cálculos. Una vez ya obtenido el coeficiente de permeabilidad, se procede a comparar con los valores presentados en la siguiente tabla. Por lo que del suelo ensayado se puede concluir que tienen un drenaje bueno y pertenece a un tipo de suelo de arenas limpias y mezclas limpias de arena y grava. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué hemos visto ese video? ¿Por qué hemos pensado en esto? En que si bien esto se hace en sondeos, se hace con diamantina a diferentes profundidades, el hecho de poner ese tubo nos pone en alguna de estas condiciones y por eso tiene su propia ecuación para hallar K en la superficie, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y eso cae en este rango. Con eso sí, estamos listos en cuanto a conceptos generales, flujo en una dimensión, la ley de Darcy, V, Q, I, y el coeficiente de conductividad hidráulica, la definición, la determinación en laboratorio a través de ecuaciones empíricas y en campo. Bien, eso es lo que sabemos. ¿Qué otra cosa? Finalmente el día de hoy he podido sentarme con calma. Todavía no he llegado a subirles el último cronograma, pero ya he hecho uno. Estoy puliendo algunas cositas y en este no tienen que olvidarse del examen de la siguiente. Simplemente pasamos a un periodo posterior para dar todo junto. Entonces vamos a seguir hablando de flujo de agua. Y el día exacto, ya cuando suba el cronograma, que ya está casi listo. Bien, ¿ustedes desean comentar, preguntar algo? Martínez. Inge, entonces ya no van a ser 3 exámenes como estaba en el cronograma anterior. En el cronograma anterior había un primer parcial dividido en algunas preguntas en diferentes fechas. Ahora también hay un primer parcial dividido en diferentes fechas, pero no las mismas, todas más juntas hacia la época de los primeros parciales después de flujo de agua. ¿Alguna otra? Está bien, Inge, gracias. Todo examen es presencial, esa es disposición del Consejo Facultativo. ¿Algo más? Entonces, ingeniero, el El examen por capítulos. El examen es después de flujo de agua, del primer capítulo al capítulo de flujo de agua. En un solo parcial agrupado los 4 temas. En el primer parcial, siempre han estado en el primer parcial, siguen en el primer parcial. La primera parte, Inge, ¿hasta dónde va a ser más o menos? La primera parte es del capítulo 1 hasta el capítulo 4. ¿Algo más? Por mediados de abril sería, ¿no? El primer parcial. Ya estamos a mediados de abril, el primer parcial va a ser después del capítulo de flujo de agua. Oh, ya. Ok, gracias, Inge. Bien. Y la asistencia, ingeniero, disculpe, ¿cómo se va a tomar? ¿De todas el flujo de agua o por Desde tema? el capítulo 1 hasta el capítulo 4, La asistencia, ¿no? la asistencia. Ok.
todo es igual, la única diferencia es que como tiene que ser presencial, he movido lo que tenía que ser este lunes hasta después. Eso es todo, nada más, todo es igual. Bien, vámonos. Tengan buena semana. No se olviden sus ejercicios para el lunes.